Lázaro Spallanzani. Los microbios nacen de los microbios. Los integrantes del grupo: Karen Barco, Kelsiomara Cardona, Erika Viviana Rojas, Jairo Caballero, Andrés Hernández y quien les habla, Sandra Patiño. En la antigua Italia, en los Países Bajos, el señor Anton van Leeuwenhoek, padre de la microbiología, falleció en el año 1723 a sus 90 años, dejando un legado muy importante en la microscopía animal. La pregunta que se hacía la gran realeza de Inglaterra y Francia: ¿qué pasaría con los estudios en los animales microscópicos de Entombé? La contestación no se hizo esperar. Al norte de Italia, en 1729, un gran personaje nace en la historia de la ciencia: Lázaro Spallanzani. Otro cazador de microbios, el continuador de Anton. Y fueron pasando los años, el joven Spallanzani, tan decidido a arrancar sus secretos a la naturaleza, empieza a experimentar una nueva etapa de su vida. Su interés por estudiar ciencia se frustra. Su padre: tú debes ser un hombre de leyes. El joven Spallanzani reflexionó e hizo como que se le interesara los documentos legales, pero en sus ratos libres nunca descuidó su manera de estudiar la ciencia. A hurtadillas hizo una visita a Balesterini, el célebre nombre de la ciencia, a quien dio cuenta de todos sus conocimientos, en la cual Spallanzani dijo: «Pero chico, si tú has nacido para ser un científico», exclamó Spallanzani, «estás perdiendo el tiempo lastimosamente estudiando leyes». Gracias al reclamo de Balesterini al padre de Spallanzani, este recapacita y envía a su hijo a la Universidad de Reggio a estudiar ciencias, que era realmente lo que él quería. Obviamente esto puso muy feliz a Spallanzani, quien empieza a estudiar fuertemente, tanto así que a sus 25 años Spallanzani realiza una traducción de los poetas clásicos y critica fuertemente la versión italiana de Hornero, considerada hasta entonces como una obra maestra. Bajo la dirección de su prima Laura Bassi, el célebre Spallanzani comienza a estudiar matemáticas con gran provecho para él. Se dedicaba ya a tirar piedras sobre el agua y a escribir trabajos científicos tratando de explicar la mecánica de estas piedras saltarinas. Luego se ordena sacerdote católico y se ayuda a vivir diciendo misa. Antes de cumplir los 30 años, fue nombrado profesor en la ciudad de Reggio, donde explicaba ante un auditorio entusiasta todo lo que él lograba. Y luego continuó su labor sobre los animalitos, aquellos seres nuevos y pequeñísimos descubiertos por Leeuwenhoek, empezando sus experimentos para no dejarlos retornar al nebuloso incógnito. Estos animalillos eran objeto de una controversia extraña, de una lucha enconada, y a no ser por esto, habrían seguido siendo durante siglos curiosidades o habrían sido olvidados. La discusión giraba en torno de esta cuestión: ¿nacen espontáneamente los seres vivos o deben de tener padres forzadamente como todas las cosas vivientes? En los tiempos de Spallanzani el vulgo se inclinaba por la aparición espontánea de la vida. Los mismos hombres de ciencias eran partidarios de este modo de ver. El naturalista inglés Rousseau decía enfáticamente: poner en duda que los escarabajos y las avispas son engendradas por el estiércol de vaca es poner en duda la razón y el juicio y la experiencia. Spallanzani tenía ideas vehementes acerca de la generación espontánea de la vida.
Ante la realidad de los hechos, se estimaba absurdo que los animales, aun los más diminutos bichejos de Leeuwenhoek, pudieran provenir de un modo caprichoso de cualquier cosa vieja o de cualquier revoltijo sucio. Pero, ¿cómo podría demostrarlo? En una noche de soledad de su estudio tropezó con un librito sencillo e inocente. El autor del libro, Ready, pensó: Spallanzani es un gran hombre. Con cuánta facilidad dilucida la cuestión. Toma 2 tarros y pone un poco de carne en cada uno de ellos. Deja descubierto el uno y tapa el otro con una gasa. Se pone a observar y ve cómo las moscas acuden a la carne que hay en el tarro destapado, y poco después aparecen en él gusanos y más tarde las moscas. Examina el otro tarro tapado con la gasa y no encuentra un solo gusano ni una sola mosca. Qué sencillo, pensó Spallanzani. No es más que cuestión de la gasa que impide que las moscas lleguen hasta la carne. Spallanzani torpemente empezó a aprender a cultivar bichejos microscópicos y a manejar el microscopio. Por aquel mismo tiempo, otro clérigo llamado Needham, católico ferviente y aficionado a imaginarse que podía hacer experimentos, iba adquiriendo celebridad en Inglaterra y en Irlanda, con la pretensión de que el caldo de carnero engendraba maravillosamente animales microscópicos. Needham dio cuenta de sus experimentos a la Real Sociedad, cuyos miembros condescendieron a tomarlo en consideración. Refería a Needham cómo había tomado una cierta cantidad del caldo de carnero recién retirado del fuego, cómo había puesto el caldo en una botella y lo había tapado perfectamente con un corcho para que no pudiera. Cuenta la historia que en Italia Spallanzani leía las sensacionales noticias referentes a los animalillos creados por Newman a partir del caldo de carnero, y a medida que iba leyendo, fruncía el entrecejo, acabando por decir: los bichos no nacen espontáneamente del caldo de carnero, ni de las almendras, ni de cosa alguna. Tal vez el mismo Newman no lo sepa, pero aquí hay gato encerrado. ¿Por qué han aparecido esos animalillos en el caldo calentado y en la sopa de semillas? Pues indudablemente porque Newman no calentó la botella todo el tiempo que era necesario, y seguramente porque no la tapó herméticamente. Los corchos pueden no ajustar bien y dejar que se cuele gran cantidad de cosas diminutas. Entonces, fundió a la llama los cuellos de las redomas, las cerró con el mismo vidrio. Spallanzani consiguió demostrar que las infusiones se mantienen, en este caso puras, y que basta con abrirlas y exponerlas al aire para que pronto se contaminen de nuevo. Con esta segunda prueba, enseñó a sus discípulos que la vida solo procede de la vida, que todos los seres vivos, aun esos mismos bichejos despreciables, tienen forzosamente progenitores. Cerremos a fuego las redomas conteniendo el caldo y nada puede penetrar en ellas procedente del exterior. Calentémoslas bastante tiempo y muere todo, hasta esos mismos bichejos tan resistentes al calor. Hagamos esto y nunca encontraremos ni un solo animal vivo, cualquiera que sea el caldo empleado, y aunque lo conservemos hasta el día del juicio. Estas fueron las palabras de Spallanzani, y con esto logró demostrar que no existe la teoría de la vida espontánea. La discusión entre Spallanzani y Newman no quedó circunscrita al ámbito de las academias. Se filtró por sus puertas, salió a la calle y se coló de rondón en los salones más elegantes. Al mundo le hubiera agradado más creer en Newman, porque la gente del siglo XVIII era cínica y alegre. Por doquier los hombres se reían de la religión y negaban todo poder supremo de la naturaleza, deleitándose así la idea de que la vida pudiera ser engendrada al azar. Pero los experimentos de Spallanzani eran tan claros, tan difíciles de contradecir, aún empleando los razonamientos más sofisticados, que, entre tanto, el bueno de Newman no se había dormido en sus laureles, era un experto en publicidad, y para apoyar su causa fue a París a dar conferencias acerca de su caldo de carnero, y allí trabajó amistad con el célebre conde de Buffon, un hombre rico, guapo y aficionado a escribir asuntos científicos, que creía podía sacarse de la cabeza hechos concretos y que vestía demasiado bien para ser un experimentador. Al mismo tiempo conocía bastante bien las matemáticas y había traducido al francés las obras de Newton. Y, teniendo en cuenta que podía barajar cifras complicadísimas y que pertenecía a la nobleza, tendremos que reconocer que disponía de medios para saber, aún sin hacer experimento alguno, si los animalillos venían al mundo sin necesidad de tener padres ni madres. Así razonaban los ingenuos de París.
pregunta al conde de Buffon: ¿cuál es la causa de que animalillos sean engendrados en el caldo de carnero aún después de haberlo calentado, señor? Podemos figurarnos, preguntaría Newman, al noble conde, al cerebro de Buffon. En plena tormenta imaginativa, contestó padre Newman, ha hecho usted un descubrimiento magnífico, trascendental. Ha puesto usted el dedo en la mismísima fuente de la vida en el caldo de carnero. Ha hallado usted las fuerzas creadoras de la vida, porque una fuerza debe ser todo, todo es fuerza. Llamémosla entonces fuerza vegetativa. Señor, replicó el padre Newman, un nombre muy apropiado, dijo Buffon. La Real Sociedad, precipitadamente y para adelantarse al clamor popular, eligió al miembro de ella, a Newman, y la Academia de las Ciencias de París lo nombró socio correspondiente. Spallanzani, entretanto, allá en Italia, se paseaba furioso por su laboratorio como una fiera enjaulada. La ciencia estaba en peligro, se hacía caso omiso de los hechos desapasionados sin los cuales carece valor aquella. Inapropiadamente, al hacer Newman una objeción a uno de los experimentos de Spallanzani, se le presentó la ocasión que estaba acechando. Su experimento carece de base, escribió el italiano, porque ha calentado usted las redomas por espacio de una hora, y ese calor tan fuerte debilita y perjudica a la fuerza vegetativa hasta el punto que no le es posible crear animalillos. Esta era precisamente lo que Spallanzani estaba esperando oír, y olvidándose de sus deberes religiosos, los grandes auditorios de ávidos estudiantes y las hermosas damas a quien entusiasmaba visitar en su museo, se arremangó hasta el codo, se lanzó a la tarea, y no ante la mesa de su estudio, sino ante un laboratorio, no con plumas, sino con redomas, sus semillas y sus microbios.